Buenas tardes, bienvenidos a Fondo, su programa de entrevistas, donde cuando está un servidor siempre hablamos de todo lo vinculado con la economía, más ahorita que tenemos este escándalo con la cuestión bancaria, crisis, ya sabe usted, la cuestión inmobiliaria, y el tema de hoy creo que le va a interesar muchísimo porque vamos a hablar de un sector que es importantísimo en términos económicos y que siempre es de los primeros que nos dan señales de que la cosa está bien o está mal. Me refiero concretamente a la industria de la construcción. Para esto me tomé hoy la libertad y el honor de tener aquí con nosotros al ingeniero Lorenzo Ricardo García León Coria, que es experto en construcción y además es el expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. AMIC. Ricardo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, maestro. Gracias por la invitación y bueno, pues un saludo a todos tus televidentes y tus radioescuchas. Perfecto, bueno, van a estar encantados porque eres muy bueno para esto de la charla y sobre todo porque permites entender un tema, digamos, que puede ser algo difícil de digerir para la gente que no somos expertos. Y concretamente me refiero a la industria de la construcción como tal. Pero, ¿qué te parece si antes de entrar en tema, quiero preguntarte más bien, o que me platiques y nos platiques a nosotros, cómo Ricardo García León se acerca a la construcción y decide: yo quiero trabajar en la construcción, yo quiero ser parte de este gremio? Bueno, al nivel de estar estudiando la preparatoria en el Tecnológico de La Paz, que soy miembro de la última generación de la prepa que hubo en el TEC, cuando teníamos bachillerato, ese bachillerato técnico que después vino a sustituir el CEBETIS 230, pues había que definir desde ahí qué es lo que te gustaba, ¿no? Siempre me he inclinado por el tema de especialidad en físico-matemáticas, ingeniería, y bueno, la experiencia también de cuando fui niño, de acompañar a mi papá, que tenía que ver con el tema inmobiliario. Él como parte de una inmobiliaria, pues asistía yo a obras y a algunas cosas relacionadas con la construcción, y por ahí fue un poco el gusanito de entrarle al sector de la construcción. Ya después, conforme se fue desarrollando mi formación profesional, por supuesto, pues le vas agarrando sabor, le vas agarrando gusto, temas técnicos, temas teóricos, temas prácticos, y bueno, pues una cosa te lleva a la otra. La realidad es que el sector de la construcción es un sector muy dinámico, muy completo, muy amplio, porque pues puedes estar construyendo desde una casa, una alberca, hasta un edificio, un aeropuerto, un tren, ahora que tenemos el Tren Maya, y presas y caminos y lo que tú quieras, ¿no? Ese es un poco el inicio por qué me hice ingeniero civil, orgullosamente del Instituto Tecnológico de La Paz. Perfecto, Ricardo. Y bueno, sé que es muy modesto para eso, pero tengo yo que preguntarlo. Ya entrando en praxis, ya siendo tu ingeniero, sé que has ocupado algunos cargos, pero me gustaría más que tú nos platicaras a dónde te ha llevado esa experiencia de trabajar en el gremio y por qué te colocamos ese mote, porque lo mereces, creo, el mote de experto en un área, porque no cualquiera puede ser llamado experto en un área, y eso hay que ser claro. Sí, bueno, en el tema técnico tengo más de 25 años de ser constructor independiente. Desde que salí de la escuela, salí en diciembre del 93, y ya venía trabajando en años anteriores, pero hice mi propia empresa, me desarrollé como constructor independiente, con el esfuerzo que todos los que empezamos de cero pues vamos haciendo, picando piedra, empezando con obras pequeñas, algunas aulas, después algunos más complicados, hasta que los últimos años pues he hecho algunas obras hospitalarias, he hecho algo de construcción de caminos, carreteras, participé en algunas obras emblemáticas de la ciudad de La Paz, como el muelle del Puerto de Altura, estuve en la empresa que supervisaba la obra. Y bueno, estoy hablándote de 1991, durante el tiempo que estaba estudiando. Y te permite pues visualizar las diferentes formas de construcción, las diferentes bases teóricas, técnicas, prácticas. Y paralelamente también estuve participando en temas gremiales. He estado durante pues también 15 años, 20 años participando en la Cámara de la Industria de la Construcción, después en la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. He sido asesor, consultor en algunas áreas públicas y privadas. Y bueno, al día de hoy estamos desarrollándonos en el tema inmobiliario de manera importante, que es algo que
El lado sur de nuestro estado, en la parte sur de nuestro estado, está teniendo un auge muy importante, ¿no? Es una dinámica económica arriba del promedio nacional y donde tenemos un panorama para crecer por bastantes años, y este boom inmobiliario que se está dando en nuestro estado y en algunos otros estados del país, pues hay que aprovecharlo prudentemente y razonablemente, manejarlo y bueno, crecer juntos, ¿no?, como sociedad. Bien, y precisamente tocas ahí el punto importante para poder entrar en materia económica. La siguiente pregunta va concretamente a algo que hemos escuchado la mayoría de nosotros, la gente de a pie, que no estamos dentro del gremio, que lo vemos desde fuera. Escuchamos de manera constante los medios que dicen que la industria de la construcción o que la construcción es un cimiento para una nación. ¿Por qué es tan importante económicamente hablando la industria de la construcción? O sea, ¿es realmente esa joya de la corona para las economías o no? Mira, más allá de pertenecer yo al sector de la construcción, del cual me siento orgulloso de pertenecer, la realidad es que en números fríos, y es algo que tú manejas muy bien, y en las charlas que tienes todas las semanas y en los diferentes medios de comunicación en los que participas, te escuchamos, pues la industria de la construcción influye e impacta en muchas de las ramas de la economía. Es uno de los grandes dispersores de la economía a nivel mundial, a nivel regional, a nivel país, a nivel local, porque no solo es lo que consumes de insumos para una obra, no solo es a los trabajadores, albañiles, plomeros, carpinteros que contratas para una obra, y a los ingenieros y arquitectos que tengan en mandos medios, sino que también es el que te vende la comida, el proveedor del combustible, el mecánico que te arregla los equipos, la señora que se encarga de la limpieza final de unas casas, de obras donde requieren esa mano más fina para entregar obras. Y bueno, no se diga acabados, no se diga proveedores, suministros, desde pinturas, lubricantes, cementos, varillas, etcétera. Entonces, todos ellos se va haciendo una cadena. Hoy se debe de estar calculando algunos números a nivel nacional de pues arriba de los tal vez 1,5 millones de empleos directos, pero seguramente 3 veces más de empleos indirectos. Esa es la importancia de la industria de la construcción en la economía. Y tú lo has manejado en tus participaciones en medios, cuando hay crisis, la primera industria que se cae es la industria de la construcción, es donde se nota que empieza a haber un declive económico, y a la primera que hay que invertirle para recuperar y revertir esa crisis y esa baja en la economía, pues esa es la industria de la construcción. Lo vemos en el país vecino, en el país del norte, en Estados Unidos. En el siglo pasado, cuando fue la Gran Depresión, pues la manera en que salieron de la Gran Depresión fue invirtiendo en infraestructura, contratando mano de obra masiva y reactivando no solo la industria de la construcción, sino todo aquello que indirectamente también influye un peso en infraestructura. Hoy, si se invierte en salud, si se invierte en educación, si se invierte en otro tipo de industria, servicios, productividad, las actividades primarias, sirve, pero cuando tú inviertes un peso en la industria de la construcción, se multiplica de manera muy, muy generosa. Ok. Y siendo tan importante y teniendo este efecto exponencial que llamas tú, de que le pongo algo y que, bueno, detona, o hay un efecto multiplicador económico muy tangible, ahora que estuvimos con la situación de la pandemia, del confinamiento, que todo el mundo se encerró y que todo se detuvo, ¿sufrió la industria de la construcción mexicana? ¿Cómo nos fue si hacemos el balance de cómo fue la situación para nosotros? Mira, para que te des una idea, y seguramente tienes tú mejores datos que yo, pero tuvimos la tercer peor caída a nivel América. Después de Perú y Argentina, fuimos nosotros los que sufrimos más, con una contracción del 15% en la industria de la construcción. Eso nos lleva a desempleo, nos lleva a pues una contracción también en las ventas de los suministros, de los proveedores, de todo aquello que impacta en la industria de la construcción. Los insumos también, se hizo una mezcla entre desempleo, baja en la dinámica económica y además el alza de los insumos.
El dato que tengo de los perfiles estructurales metálicos subió el 49%. Es una locura, donde la inflación que se maneja, y tú manejas muy bien, a veces pues no llega a rebasar un dígito. Estamos hablando de que acá se fue arriba de casi del 49%, es monstruoso, ¿no? Y le hace daño a todo lo que sea desarrollos. Eso fue lo que sucedió en la pandemia, aunque se consideró como una actividad estratégica esencial. No paramos, pero con todo y eso hubo un problema de contracción económica importante, 15%, fue muchísimo. Sí, muchísimo. Ahora imagínate si los detienen, ¿no? En realidad no lo hicieron. Y bueno, me imagino que ahorita todavía se siente en la industria de la construcción los ecos de la pandemia, o no quedan. Eso que hablas de la inflación es un rezago de la pandemia. Esto que a lo mejor ahorita escuchó la gente, bueno, hay un dígito en inflación, pero resulta que 40% más en algunos insumos tiene que ver también con problemas de tipo geopolítico, lo mencionábamos antes de entrar, que la política juega. Y la política juega, por ejemplo, cuando tú detienes toda la logística, porque no vienen los insumos, que muchos vienen de fuera. ¿Es el caso para la construcción en Baja California Sur? ¿Viene de fuera lo que consumimos? Sí, y no solo para el Estado, no solo para Baja California Sur por nuestra situación geográfica de ser prácticamente una isla, sino porque en el mundo los insumos y las cadenas de suministro se vieron afectadas por todo el freno y toda la parálisis que provocó la pandemia. Dejaron de producirse lo que no había sucedido, siderúrgicas que apagaron, que no es una estufa que la apagas ahorita y en 3 minutos la vuelves a prender. Son hornos y equipos que te tardas una semana en que puedas volverlos a echar a andar, que es carísimo pararlos y carísimo volverlos a echar a andar, y que todo eso te rebota en una baja en el disponible de acero, en el disponible de cemento, en el disponible de todos los insumos que se utilizan en la industria de la construcción, independientemente que a Baja California Sur todavía nos afecta más por nuestro tema geográfico. Y aquí es donde lo que mencionabas de las decisiones geopolíticas o políticas, y donde en la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción hemos insistido mucho. El técnico, el experto, el que sabe de los temas, es el que debe de, al final de cuentas, pues asesorar a quien toma las decisiones, que jerárquicamente puede ser superior, pero para que se tomen en base a temas técnicos. Tú cuando vas a consultar a un médico, pues no le vas a preguntar al presidente municipal qué opina de un dolor que te está dando en el costado izquierdo, vas con un médico. Y si el presidente municipal opina que lo que te va a dar el médico no es lo correcto, pues no le vas a hacer caso. Bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo y en el respeto que nos merecen cada una de las profesiones en cada una de las áreas? ¿Qué sucede? Los ingenieros mexicanos hemos sido orgullo a nivel internacional durante muchas décadas, pero lamentablemente en los últimos años, y te puedo hablar de los últimos 20 años, el papel del ingeniero, que es 100% técnico, muy poco político, se ha subordinado a las decisiones políticas. Y esto viene a afectar no solo en costos, no solo en sobrecostos, en calidad de vida para la sociedad, en traslados, en tiempo para las familias de la sociedad, cuando permiten que un desarrollo habitacional se coloque a kilómetros de la ciudad y los sobretraslados te cuestan tiempo, dinero y esfuerzo, sino que cuestan vidas. Bien, aquí estás tocando algo interesante, te voy a tener ahí para irnos a corte, y regresando vamos a hablar precisamente de la actualidad, de cómo está la industria de la construcción en la actualidad. No se vaya, regresamos rapidito para seguir con esta interesante charla. Estamos de regreso aquí a fondo, hablando sobre la construcción, la economía, los impactos que tiene esta importante industria, con nuestro invitado, el ingeniero Ricardo García de León. Pero estaba tocando un tema interesante, lo tuve que interrumpir porque se estaba poniendo muy bueno el asunto de cuando lo político se vincula con decisiones que tienen que ver, concretamente toma de decisiones en aspectos como muy especializados, y eso me lleva a una pregunta que es importante. Ya hablamos de la pandemia, ya hablamos de por qué es importante la construcción para una nación. ¿En qué momento está la industria de la construcción en México ahorita? O sea, ahorita, hablando, finalizando el primer trimestre del 2023, ¿cómo estamos en México? Mira, al cierre del 2022 tuvimos un crecimiento marginal, creo que no llegó al 1%,
y después de la caída tan importante que veníamos arrastrando antes de la pandemia, más el sobrecosto de los insumos, la realidad es que es incipiente y no es suficiente. Si bien se ha invertido en algunos proyectos magnos, macro, la verdad es que no se ha logrado el efecto dispersor, porque muchos de estos proyectos los están construyendo los militares, en algunos casos algunas obras como el aeropuerto Felipe Ángeles, como algunos tramos del Tren Maya, pues no te dispersan de manera económica tan eficiente. No generas impuestos, no generas pago a la seguridad social, no generas empleos pues ni permanentes ni semipermanentes. Eso nos ha frenado en el crecimiento. También en algunas áreas, los inmobiliarios en algunas partes del país han estado con incertidumbre y no han invertido lo que pudieran invertir dada la economía que podemos tener por esa inseguridad de la certeza, ¿no? ¿Cómo va a estar el año que entra? ¿Cómo va a estar en la sucesión presidencial el tema? ¿Qué tantas garantías? Muchos son rumores. La realidad es que pues tú debes saber mejor que yo, pero los rumores afectan en el tema económico de manera importante y esto ha sucedido en el sector de la construcción. Entonces no hemos podido recuperar, por supuesto, lo que traíamos hace 6, 8 años de crecimiento, pero pues ahí va, al menos que ya no caiga, ya es ganancia, ¿no? ¿Qué es lo que recomendamos nosotros para poder dinamizar la economía? Que se hagan pequeños contratos a pequeñas constructoras, a pequeños emprendedores, los que van saliendo de la escuela, los que están poniendo su despacho de topografía, de diseño, de dibujo, de arquitectura, que se empiece a contratar de manera masiva pequeños contratos, pequeñas obras, aulas, consultorios, a lo mejor el drenaje de una calle, el alumbrado público, las banquetas, pequeñas obras que impacten de manera masiva en la población y que de ahí se baje. Si tú inviertes en un pequeño contrato de, ¿qué te gusta? 1 millón, 2 millones de pesos, pero inviertes en 1000 contratos de ese tipo, pues vas a impactar directamente, tal vez en el mismo número de empleados multiplicado por 3, pero indirectamente en el mismo número de empleados, pero multiplicado por 5. Y entonces empieza a ser esto más benéfico para la economía. Ya, ahí tocas un tema importante, hablas de especulación. La especulación afecta definitivamente cuando pues, hablamos todos del mercado y el mercado se pone nervioso y nadie toma las decisiones porque estamos esperando cualquier cosa. A mí me daría pendiente, digo, a lo mejor externo hay una pregunta que hace el público ahorita en su casa, es, ok, sí suena muy bien esto de hacer esos pequeños, digamos, proyectos para vincular y de alguna manera crear un efecto multiplicador más claro, pero la duda que siempre existe en los países es si otorgamos ese tipo de apoyos, ¿quién vigila? Porque, perdón que lo diga, Ricardo, tú lo sabes, pero en un país tan corrupto es muy difícil confiar que los proyectos vayan enfocados precisamente a la gente que va a trabajarlos. Y tú sabes que a veces se benefician, nos pasó en el pasado, no estoy diciendo que pase ahorita, pero pues, traemos ya como escuela, entonces ese es el miedo que traemos. ¿Has pensado tú en alguna estrategia para poder...? Todo está vinculado. Tenemos una firma electrónica que es personalizada, estás etiquetado, tienes una CURP, haces corresponsable a esa persona que recibe ese contrato para desarrollar un trabajo. No es que le des el apoyo, no es un apoyo que se sume a los apoyos del bienestar o a los apoyos que tienen que ver con el tema social, no, es un apoyo que va directamente a ser productivo, a un emprendedor, a un ingeniero recién egresado, a un arquitecto que tiene 2 años, 3 años de haber salido y que tal vez en el tema por la dinámica económica lenta que hemos tenido, que no hemos podido crecer, pues no encuentran trabajo y no encuentran dónde desarrollarse. Que puedan desarrollar sus propios proyectos, cumplir compromisos, se les paga, se hacen contratos, se pueden garantizar de manera muy efectiva a través de fianzas y bueno, eso te lleva a que sea exitoso arriba del 95% de los contratos. Que sí puede haber algunos que no cumplan, que sí se necesitará vigilar, que sí se necesitará supervisión, pero bueno, tenemos
gente creo que subutilizada dentro de los gobiernos, de los 3 niveles de gobierno. Si no se ha incrementado la inversión pública en obra los últimos 3 o 4 años, porque se le ha dedicado dinero a otros programas sociales, pues esa gente está sin qué hacer como lo tenía antes. Y puedes ver dependencias emblemáticas, estatales, federales, municipales, que hoy supervisan menos cosas que las que supervisaban hace 3, 4, 5 años. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues que vigilen que se cumplan esos pequeños contratos. Ahora, yo estoy seguro que el beneficio, con todo y que pueda haber algunos mínimos incumplimientos de esos contratos, el beneficio va a ser mayor. Y al final de cuentas es un peso que se invierte, y si se multiplicó por 5, pero te falló el punto 2, pues no pinta. Okay. Ahora, no hacer nada, pues te elimina el total de los riesgos, ¿no? No te quieres arriesgar, pues no hagas nada, pero si no haces nada, lo más seguro es que no vas a avanzar para nada. Hoy yo creo que hay un programa muy claro que hemos insistido, eso lo presentamos al inicio de la pandemia en la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, y bueno, se lo presenté al secretario de Hacienda, se lo presentamos al presidente de la República y lo hemos presentado en algunos estados del país para que lo repliquen. Bien, y desde tu óptica, precisamente en ese punto, el México, esa vinculación, porque estás hablando ahí de un esfuerzo consensuado, un esfuerzo social de la sociedad en su conjunto. ¿México estamos haciendo bien la chamba o nos falta todavía para conectar esa vinculación entre el sector público, el sector privado y la academia? Porque hablabas de egresados, bueno, los egresados salen de las instituciones de educación superior. ¿Cómo está esa triple hélice que tanto se presume en muchos lados, que hasta le han cambiado ya de nombre y han metido una hélice más? ¿Realmente estamos trabajando de forma conjunta o nos falta, desde tu óptica, desde tu percepción? No, estamos totalmente desarticulados. No hay una vinculación entre la academia, el sector productivo y esos dos con el sector gubernamental. No existe ese vínculo. Sería lo ideal. Hay países donde han avanzado muchísimo y desde que están formando al estudiante, desde que están formando al futuro técnico, ingeniero, etcétera, ya tienen a dónde va a desempeñar sus conocimientos. Hoy haces un estudio, haces estudios de universidad, se corta el hilo y después sales a ver dónde encuentras chamba. Te subempleas, te autoempleas y en el mejor de los casos haces un emprendedurismo que el 80% fracasa por falta del acompañamiento de expertos. ¿Qué podemos hacer junto con la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, el sector académico y el sector gobierno? Pues vamos poniendo de acuerdo. La industria requiere de técnicos, expertos, requiere de gente capacitada. Podemos ir capacitando de manera muy práctica y lo que el mercado necesita, perfeccionar y afinar lo que traen ya en la academia, que si bien en algunos casos se vuelve un poco técnico y aparte muy global, pues lo vas perfeccionando y afinas. Pero que el gobierno también participe, incentive a empresas para que contrate a esos chavos que van saliendo de la escuela y entonces empieza a hacer esa rueda girar, ¿no? Muy parecido a lo que pasó, por ejemplo, con Tesla, ¿no? En el norte del país, que tenemos una mano de obra especializada, calificada. Si usted no entendía por qué Elon Musk se viene a Monterrey, es precisamente porque hay mano de obra especializada y, digamos, tenemos muchos egresados ahí, muy capaces, que se ven yendo al norte y, bueno, deciden las empresas venir para acá, pero es un trabajo conjunto. Así es. Pero ese es solamente, como dicen, una golondrina no hace verano. Es el garbanzo de libra sí, que nos trajo Elon Musk. Sí, y puedes hacer 1000 ejemplos. Hoy el trabajo se hace en muchos de los casos de manera remota. En la industria de la construcción es difícil porque hay que construir en sitio. Pero hay muchas cosas que sí se pueden producir y que sí se pueden reinventar y rediseñar. Hay que salir de la caja para que podamos entender el mundo está cambiando, el mundo va en un sentido muy dinámico, muy diferente a lo que tú y yo aprendimos en la escuela. Hoy nos cuesta trabajo adaptarnos, actualizarnos y ver cómo las generaciones nuevas traen ganas de hacer cosas, pero al mismo tiempo pues no quieren compromisos, pero tampoco los hemos motivado para que se desarrollen de manera efectiva, ¿no? Hay que entender que el México y el mundo está cambiando y así hay que adaptarnos todos los que tomamos decisiones o toman decisiones o han tomado decisiones. Ingeniero, pues no me queda más que agradecerle la amena charla, la verdad que nos faltó tiempo para profundizar en algunos temas.
le dejo abierta el lugar para que pueda usted visitarnos cuando guste. Muchas gracias. Y bueno, agradecer que estuviste aquí con nosotros. En casa, pues bueno, nos vemos dentro de un mes con un servidor a fondo cada semana, pero conmigo nos vemos en un mes para seguir temas económicos, porque ya sabe usted que la economía somos todos.